Esfuérzate por mantener la unidad en Cristo. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 211, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Y bueno, pues el día de hoy quiero invitarte a que podamos iniciar para esta semana la lectura de las dos epístolas de Pablo a los Corintios. Y bueno, pues algo que debemos de conocer y de poder saber acerca de Corinto es que era una ciudad comercial que se encontraba geográficamente de una forma estratégica entre dos puertos. Entonces, el estilo de vida de la gente que había en esa ciudad era pues de mucha idolatría por tanta diversidad, también pues libertinaje sexual, y la gente pues se decía que la pasaba bien en ese lugar. Entre sus edificaciones más importantes se encontraba el templo de Afrodita, quien era la diosa relacionada precisamente con el sexo. Tenía 1000 sacerdotisas que también, pues bueno, eran prostitutas. Los griegos incluso inventaron la palabra corintizar, la cual era un sinónimo de una vida inmoral. Pablo estuvo en esta ciudad durante 18 meses al final de su segundo viaje misionero y bueno, pues la iglesia de Corinto pues también tenía la característica de ser muy inmadura. Es algo que podemos ir descubriendo a lo largo pues de las dos cartas, en donde precisamente Pablo pues está hablando de varias situaciones en general. Había muy poca espiritualidad, pues inmoralidad, tenía también serios problemas de división, que es como empieza precisamente el capítulo 1, y bueno, pues algunos hasta hacían alarde de sus dones espirituales, otros pues eran legalistas y otros se dedicaban más a seguir las falsas enseñanzas que había en ese tiempo acerca de la resurrección. Era, como comentaba, una iglesia pues con mucha mezcla de clases sociales y también pues una iglesia multiétnica. Había muchísimos griegos, pues romanos, judíos, era pues totalmente una mezcolanza de diferentes culturas, de diferentes costumbres. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, pues este pasaje encierra mucho de lo que el Señor quiere pues hablar a esta iglesia de Corinto y por supuesto pues también nos habla en estos tiempos a cada uno de nosotros. Dice en este pasaje, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Entonces, bueno, pues algo muy importante aquí es que el Señor nos dice que somos embajadores de Cristo, es lo que el Señor quiere hablar a su iglesia, y es algo que debemos de ir asimilando en cada uno de los pasajes que vayamos leyendo, y es precisamente aquí que Dios nos recuerda este ministerio, este llamado que tenemos de hablar a las personas de Cristo para que vuelvan. Y aún, pues como dice aquí, rogarles que vuelvan a Dios. Y la pregunta que queremos contestar a lo largo de esta semana, pues es ¿cómo le puedo decir a las personas que vuelvan a Dios? Y el día de hoy quisiera que pudiéramos comenzar pues leyendo primero a los Corintios. Quiero invitarles a leer los capítulos del 1 al 4. Y es precisamente ahí en el capítulo 1, en el versículo 10, que dice lo siguiente: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Esto es lo que el Señor quiere hablar en este primer día a la iglesia, para que precisamente podamos pues alcanzar a otras personas y decirles que vuelvan a Dios. Necesitamos esforzarnos primeramente por mantener la unidad en Cristo. Ese testimonio de unidad, por supuesto que va a hablar a las personas y bueno, pues va a ser un mensaje más eficaz cuando nosotros vivimos esta unidad y podamos expresarle a los demás que vengan al Señor. Y bueno, vamos a ver hoy algunos pasos necesarios para lograr la unidad en una iglesia. En primer lugar, bueno, algo que tenemos que identificar es que las divisiones en las iglesias pues son ocasionadas mayormente por las lealtades divididas. Cuando nosotros vemos una iglesia dividida,
Cuando nosotros vemos a una familia dividida, esto es debido a que cada quien está, digámoslo así, jalando para su lado. Cada quien quiere alcanzar sus propósitos, no les interesa tanto los propósitos de los demás y bueno, pues eso nos va dividiendo en todas las esferas, puede ser hasta en una empresa. Solo cuando todos ponemos nuestra vista en un mismo objetivo es que vamos a poder lograr la unidad. Y bueno, algo muy importante, quien nos va a dar esta unidad es Cristo, a quien debemos mirar todos, en donde tenemos que mantener enfocada nuestra mirada es en Jesucristo, y eso nos va a dar la verdadera unidad que nosotros pues necesitamos tener y que va a testificar a las personas acerca de la verdadera unidad. Solo Jesucristo nos da la unidad. Ahora, para poder conocer precisamente estos propósitos de Dios, para poder saber hacia dónde nos está dirigiendo Jesucristo, es necesario ser humildes. Cuando no hay humildad ante Dios, pues seguimos luchando con Él y bueno, seguimos buscando nuestros propósitos, pero necesitamos humildad para entonces poder pues alcanzar el hecho de poder mirar hacia la misma dirección y encontrar en Jesucristo nuestra suficiencia. El poder tener todos en nuestro corazón algo muy claro, que estamos para Cristo, que estamos en una iglesia porque queremos estar juntos y queremos cumplir los propósitos de nuestro Señor, y que finalmente todo lo que se logre hacer en esa iglesia es para la gloria de Dios. Y en todos los aspectos de la vida, por supuesto que podemos nosotros aplicar todo esto, porque algo que quiero decirte es que el Espíritu Santo, es nuestro tercer aspecto, es el que nos va a capacitar para ir alcanzando esa madurez, esa humildad que tanto necesitamos, ese discernimiento para poder buscar los planes y los propósitos de nuestro Señor pues en nuestras vidas y en lo de la iglesia. Por otra parte, si nosotros nos enfocamos en nuestra carne, pues eso nos va a dividir, eso va a causar pues celos, disensiones, rivalidades. Entonces, el gran problema por el cual vienen las divisiones, pues viene siendo otra vez ese problema de darle lugar a la carne, ese problema de buscar los deseos de la carne. Y en cuarto lugar, Dios es quien finalmente, y debemos de reconocer esto, Él da el crecimiento, no nosotros, no nuestros esfuerzos, no nuestra gran elocuencia, no las capacidades que hemos ido adquiriendo a través de los estudios, a través de los años, no porque, digámoslo así, nos esforcemos tanto y sudemos como se dice, la gota gorda por hacer algo. Es todo gracias a Dios. Nosotros simplemente estamos colaborando con Él. Él es el jefe, Él es el que manda, Él es el que dirige a su iglesia, y nosotros pues necesitamos estar en el Señor, estar en el Espíritu, para poder convertirnos en personas humildes que buscan los propósitos de Dios pues para su honra y su gloria. Entonces pues el Señor nos va a recompensar por eso, es una promesa que tenemos, y Él va a observar las intenciones que tenemos cuando hacemos las cosas. Esto es importante que lo reflexionemos. Todo lo que nosotros hagamos pues va a ser probado por fuego. Todas las acciones, todas las cosas que podamos hacer, aún en bien por otros, pues tiene que ser pasado por fuego, y va a ser pasado por fuego para ver con qué intención lo hicimos. Al Señor le interesa mucho con qué intención hacemos las cosas. Recuerdo una historia que en alguna ocasión un pastor de apellido Nelson nos compartía hace muchísimos años en la iglesia, y él nos contaba una historia de un hombre que precisamente había estado en la iglesia, y el pastor había dicho que necesitaban ayudar a las personas, que llevaran despensa, y entonces este hombre pues bueno, le llamó la atención eso de ayudar, y él pensó en su interior, voy a hacer algo pues muy grande para que todos me vean. Y entonces él pensó, bueno, ¿qué puedo llevar así que se vea llamativo? Y entonces, pues bueno, se le ocurrió comprar un costal de azúcar. Y entonces llegó a la iglesia con su costal de azúcar. Y el pastor volvió a recordar, hermanos, recuerden que vamos a ayudar a algunas personas y necesitamos traer pues artículos de primera necesidad. Y entonces este hombre levantó su mano y dijo, yo pastor, yo traigo algo.
Y entonces, pues fue y levantó su costal, lo traía cargando, no sé cuántos kilos pesaba, el caso es que apenas si podía con él, y lo pasó por el centro de la iglesia, entre todas las personas, y se lo llevó al pastor. Aquí está lo que yo quise traer. Y entonces, pues bueno, muchos a veces actuamos de esa manera. Muchos queremos hacer obras buenas, pero tenemos el gran problema, que nuestra intención es que seamos vistos por los demás, que vean qué buen cristiano soy, qué dadivoso, que puedan reconocer en nosotros una persona generosa. Pero finalmente, este hombre tuvo que llegar a la presencia de Dios y tuvo que reconocer, y va a llegar un momento en que el Señor le va a decir, oye, ¿qué hiciste? Y él dijo, yo llevé un costal de azúcar. Y entonces nos comentaba el hermano Nelson, ese hombre vio cómo su costal de azúcar fue pasado por fuego. Esa acción que él hizo y se esfumó. ¿Por qué? Porque lo había hecho con la intención de sobresalir, no con la intención de ayudar. Y esto nos da una gran lección. Yo quisiera que el día de hoy pudiéramos reflexionar con las cosas que hacemos en la iglesia, el bien que hacemos a otra persona, cuál es nuestra finalidad. ¿Realmente glorificar a Dios, dar la honra a Dios, o queremos que nos vean, que nos reconozcan, que vean qué buenas personas somos? Y a veces, bueno, pues utilizamos esa falsa humildad, ¿no? De aparentar, no, yo lo hago para Dios, yo lo hago para la gloria de Dios, pero hacemos una estrategia para que finalmente las personas lo sepan. Seamos servidores de Cristo, somos administradores de todo lo que Él nos ha dado, no hay nada de lo que nosotros tengamos que no hayamos recibido de nuestro Señor. Todo nos lo ha dado Dios, y que el Señor quite todo envanecimiento que pueda haber en nuestra vida, para que podamos ser hallados fiel delante del Señor. Que Dios te bendiga, y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.